Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol amin, venatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten Torah, beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos apartas entre todos los pueblos para darnos Torah, instrucción y verdad. Bendito seas, Yahweh, que entregas Torah. En el nombre de Yeshua, el Mesías, Padre eterno, recibimos tu consejo, tu dirección, tu enseñanza, Padre. Pedimos sabiduría, pedimos, Padre, que nos ayudes a retener, entender y poder llevar en práctica tu bendita palabra. Gracias, Ribono Shel Olam. Amén. Ve amén. Vamos a abrir la escritura en 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. ¿Lo tienen aquí? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Mashiach, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Palabra del Eterno. ¿Puede tomar su asiento? Un tema de escatología titulado El trono de Mashiach. Es muy importante que nosotros entendamos cada uno de estos versículos que nos dan luz, nos dan dirección para saber cuál es nuestra realidad espiritual. Es muy necesario que cada uno de nosotros comparezcamos ante el tribunal de Mashiach, si hemos aceptado a Mashiach como nuestro Salvador, como nuestro Mesías. ¿Para qué? Para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en vida. Por eso dicen este cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a ir a Romanos 14, Romanos capítulo 14, verso 9 al 10. Romanos 14, verso 9 y 10. Cuando usted lo tenga me dice amén. Porque Mashiach para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser el dueño así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Mashiach. Voy a leer otra cita que está en 1 de Corintios y me gustaría que también la tome nota. 1 de Corintios 4, desde el verso 1 en adelante. 1 de Corintios 4, del 1 al 5 vamos a leer. Dice así: Así pues téngannos los hombres por servidores del Mashiach y administradores de los misterios de Elohim. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es Yahweh. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Adón, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Elohim. Amén. ¿Lo leyó conmigo? Es muy importante que analicemos los juicios, y hablando del tema del trono blanco de Mashiach, el trono de Mashiach se titula Kiseh Din HaMashiach, es el Kiseh Din, que es como el tribunal, ¿sí? Y es un trono, literalmente es un trono. ¿Pero por qué Din? Porque la palabra Din significa juicio. O sea que es un asiento de juicio. Se titula tribunal. También es trono, Kiseh,
silla, asiento, trono, etc. Amén. Vamos entendiendo un poquito más de hebreo también. Ahora, cuando nosotros analizamos los juicios, conseguimos que se van a realizar 5 tipos de juicios. 5. Por ejemplo, está el juicio a Israel. Primeramente porque es el pueblo escogido, Israel. Amén. También está el juicio a las naciones o los gentiles. También se llevará a cabo el juicio a los ángeles caídos. El gran trono blanco también llevará su juicio. Y podríamos decir que en el 4 y 5 está la Keilah. Amén. No debemos de confundir Israel con la Keilah, porque Israel es mucho más que una Keilah. Amén. Y si tiene duda de esto, escuche el audio Cautiverios número 5 en nuestra página de internet. Entonces encontramos términos en la Biblia que hacen referencia a un tribunal. El significado es realmente un estrado, así como este que tengo aquí. En hebreo, ¿saben cómo se dice? Bimá. Es un bimá. Esto es un bimá. Donde se lleva a cabo el juicio. Amén. Una de las palabras que se utilizan para un tribunal, que se le dará lugar a un juicio con el fin de conseguir culpables. ¿Para qué? Para que haya y exista una condenación. El término que utiliza la palabra se puede relacionar con el juicio del gran trono blanco, tomando en cuenta estas porciones que le voy a dar y usted va a ir tomando nota. Y las características, ¿no?, que muestran los versículos. Primera de Corintios 6, versículos 2 hasta el 4. Primera de Corintios 6, versos 2 al 4. Dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Pregunta, ¿no? Verso 4. Así pues, tenéis juicios sobre cosas de esta vida. ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la asamblea? Una pregunta para que cada uno de nosotros analicemos. Si nuestro justo juicio está siendo llevado a cabo, y estoy hablando en términos Torah, no se me malinterprete, en términos Torah, porque en Torah sí eso es importante entenderlo y aplicarlo. En Santiago capítulo 2, Jacob, capítulo 2, verso 6, Santiago 2, 6, dice: pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Ese es otro tipo de juicio. Y en Apocalipsis 20 vemos, en el verso 11, 20, 11 al 15, el llamado trono blanco de Mashiach. ¿Lo tienen aquí? Dice: vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Elohim. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado
al lago de fuego. Miren qué importante lo que dice la Escritura. En cuanto al Bimá, es un tribunal. Sabemos que se dará lugar a un juicio, no para conseguir culpable para la condenación, sino para conseguir la dignidad o la indignidad de quienes van a recibir o no van a recibir nada en cuanto a los galardones. Yo no sé si usted leyó alguna vez en cuanto a este tema. Es decir, es un tribunal que le dará lugar a un juicio para galardonar o para premiar, si usted quiere. ¿Sí? Galardón. No para condenar. Romanos capítulo 14. Romanos 14. Vamos a ir al verso 10, Ajim. Romanos 14, versículo 10. Anótese hasta el verso 12. Amén. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro, perdón, estoy leyendo en cualquier lado, se me movió la 14, ahora sí, Baruch Hashem. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal del Mashiach. Porque escrito está, vivo yo, dice Yahweh, que ante mí se doblará toda y toda lengua confesará a Elohim. De manera que cada uno de nosotros dará a Elohim cuenta de... Pregunta, ¿yo puedo dar cuenta del hermano? ¿Puedo dar cuenta de usted, Ajot? ¿Verdad que no? Solamente yo le puedo ayudar a que usted se dé cuenta, pero no dar cuentas. A través de la enseñanza, la instrucción de la Torá, puedo darle una luz, pero usted va a decidir qué hacer. Y si usted obró negligentemente, usted es responsable de sus actos. Eso es lo que dice acá. Lo leímos también en 2 de Corintios. Vamos a leerlo de vuelta, Jim. 2 de Corintios 5, 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Mashiach, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces vamos a ver también la base del juicio, todos los detalles acerca de la naturaleza de ese juicio. En Lucas 14, Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 14, dice la Escritura, y serás bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Más que bendecido, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los sadiquim, de los justos, correcto, los justos. ¿Y quiénes son los justos? Los que hacen justicia. Esos son los justos. 2 de Corintios 4, 5. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Yahshua, el Mesías, como Yahweh, el Adón, y a nosotros como vuestros siervos por amor del Mashiach. Entonces, ¿cuál es el propósito para llevar y entender este juicio y la importancia del trono de Mashiach? Que el nombre del Eterno está por sobre todas las cosas. Acá no está el nombre de las personas. Al Eterno no le interesa el nombre de la gente, el nombre de las personas. O sea, todo eso es basura. O sea, quién es cada quien, eso no importa para nada, no sirve para nada. Con eso no vamos ni a la esquina. Acá lo que importa es predicar a Yahshua, a Mashiach, y que la gente se arrepienta y se salve. Eso es lo más importante. Acá no importa quién es el que expone y demás, eso no es lo que vale. Todo eso es vanidad.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primera, 4:13, Ajim. Voy a leer hasta 17, Ajim. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá el Eterno con Yeshua a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras de Yahweh, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Adón, no precederemos a los que durmieron. Porque el Eterno mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, descenderá del cielo, y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos levantados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Eterno en el aire. Y así estaremos siempre con Él. De esta manera podemos entender que todo llevará un orden, Ajim. Amén. En segunda de Tesalonicenses, ahí un poquito más adelante, el capítulo 4, versículo 8, dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad aprovecha para mucho, pues tiene promesa de esta vida presente, pero también de la venidera. Te hago una pregunta: ¿en qué estás gastando tus fuerzas? Usted que está a través de internet o que está escuchando este audio, mirando este video, ¿en qué está gastando sus fuerzas? ¿En qué se está desviviendo? ¿Está realmente invirtiendo en el reino de los cielos? Todo llega a su tope, a su fin. Apocalipsis 19, versículo 8, dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, como el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los preceptos. No me venga con la idea católica. Esos no son santos, son demonios. Los santos son los justos. Amén. Sáquese esa mentalidad católica. Tíralo a la basura, no sirve para nada. Que escuchamos la palabra santo y pensamos que es una imagen. No. Los santos son los que viven la santidad del Todopoderoso. Esos son los santos. Y eso es lo que expresa la palabra santo. Amén. Sus obras son justas. Sus acciones, dice. Me gusta la palabra acciones. Ponen en práctica. Vamos a leer también un poquito más adelante, en el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 12. He aquí, yo vengo pronto. ¿Y qué más? Y mi galardón también conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces vamos entendiendo que el Vimá será llevado a cabo, ¿para qué? Para dar recompensa a cada uno de sus hijos. Bendito sea el Eterno. ¿Dónde será llevado a cabo esto? En los cielos, no en la tierra. En los cielos. Por eso leímos en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1 al 10, si gusta anotarlo, que serán los cielos. Pregunta: ¿hay un cielo? ¿Hay 3 cielos? ¿O hay más de 3 cielos? Hay más de 3 cielos. Shamaim es simplemente el primer cielo. El Mashiach será el mismísimo juez, dice 2 de Corintios 5:10. Y dice Juan capítulo 5, versículo 22, Juan 5:22, dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Entonces, ¿quién es el que juzga? Yeshua. ¿Y por qué dice el Padre y dice el Hijo? Porque el Padre es el que promueve
y lleva a cabo. Y el Hijo es el propósito. La palabra hijo significa propósito. Es enviado a cumplir el propósito. Y también en las Escrituras lo vemos como al testimonio. Yeshua es el testimonio de Yahweh. Amén. Romanos capítulo 10, versículo 14. Romanos 10, versículo 14. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 3 preguntas. ¿Cómo podemos pretender que la gente sea salva si no se les predica? ¿Cómo podemos pretender que la gente cambie, que se arrepienta si no hay instrucción? Por eso métase a los discipulados. Métase rápido a los discipulados. Y acá tenemos actividad, bendito sea el Eterno, la cabodes para Yahweh. Hay actividad hasta para hacer dulce, amado. Hay mucha. Hay maestros, hay gente comprometida, hay gente que no viene a jugarle al payaso, ni viene a hacerle perder el tiempo a la gente. Y entonces, cuando la gente se compromete, cumple el propósito, y entonces el Eterno da su galardón. Amén. Todo lleva, es decir, una cosa llama a la otra. Lo serio del caso es que aquel que estuvo como tu abogado, como mi abogado, pasará a ser tu juez y mi juez. ¿Se entendió? Aquel que fue tú y mi abogado pasará a ser tú y mi juez. Eso dice la Escritura. O sea, no va a llamar a otro. Él mismo se convertirá en juez. Eso es lo serio del caso. ¿Quién formará parte de este juicio? Vamos a ir a Romanos 14, versículo 10. Romanos 14, verso 10. Hasta el 14, Jim. ¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Mashiach. Porque escrito está: vivo yo, dice Yahweh, que ante mí se doblará toda rodilla. Subraya ahí: ante mí se doblará toda rodilla. Isaías 45, 23. Y toda lengua confesará a Elohim, de manera que cada uno de nosotros dará a Elohim cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Adón Yeshua que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Amén. Entonces tenemos que separar las cosas. Lamentablemente muchas veces se toman decisiones o se hablan y se dicen cosas que no hay una base. Pero cuando se actúa dentro de la base escritural, no hay ningún problema, porque el Eterno no se contradice ni contradice su palabra. El problema es cuando la gente toma las cosas fuera de lugar. Vamos a leer un poquito más adelante de 2 de Corintios 5. Voy a leer desde el verso 10 para entender un poco más, hasta el 19, Ajim. Cuando usted lo tenga me dice amén. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Mashiach, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor de Yahweh, persuadimos a los hombres, pero a Elohim le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros,
Si no os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Elohim, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Mashiach nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún si a Mashiach conocimos según la carne, ya no le conocemos así. No lo conocemos así. De modo que si alguno está en Mashiach, es nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Elohim, quien nos reconcilió consigo mismo por el Mashiach, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Elohim estaba en Mashiach, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Si miramos el verso 18, dice la Escritura que nos encargó el ministerio. ¿Qué es el ministerio? El servicio de la reconciliación. No nos encargó el ministerio de la destrucción o de la condenación. Nos encargó el servicio de la reconciliación. Claro que esto es optativo. Esto no es obligatorio, Jim. Y eso es lo que usted y yo tenemos que tener siempre en cuenta. Esto no es obligatorio, es optativo. ¿Cómo optativo? Claro, la gente decide. Usted no puede decidir por la gente. Usted tiene que hacer su trabajo. Yo tengo que hacer mi trabajo. Y la gente va a decidir. Si hay gente que viene a jugar al creyente, no pierda el tiempo con esa gente. Enfóquese en la gente que realmente juega toda su vida a esto. Es decir, que muere realmente y resucita juntamente con Mashiach. Pero no gente que hace perder el tiempo. Eso no, amado. Amén. Ese es el propósito de Yeshua. No es traer a la gente a la fuerza de los pelos, arrastrándola y meterla. Y uno más para el montón, otro más para el montón. Eso no es, no se trata. La Biblia no dice que juntemos gente. No dice eso la Escritura. Masas de gente. No, eso no nos llamó el Eterno. Porque pueden ser muchos, pero ni uno se reconcilió con el Eterno, sino que vive en la religión. ¿Cómo será el juicio, amado? ¿Sabe usted? ¿Cómo será ese juicio? Será personal. Anótelo. Será en forma personal. Romanos 14:12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Elohim cuenta de sí. No es familiar, no es grupal, no es congregacional. No es así, amado. Es personal, en forma personal. En el tribunal delante de la presencia de Mashiach, no vas a tener excusas de tus fracasos. Solo te va a tocar decir la verdad y nada más que la verdad. Porque ahí se van a descubrir todas las cosas. No hay excusa. Esas excusas que muchas veces se utiliza con los hombres, con la gente, con el líder, con el roe, con el hermano, con la hermana, con etcétera, hasta con el vecino. Todo eso no va a tener ningún lugar, ninguna cabida. Dice 1 Corintios 4, versículo 1 al 5. Así pues, téngannos los hombres. ¿Por qué? Por servidores del Mashiach, por administradores de los misterios de Elohim. Se requiere, escuche muy bien, ¿qué es lo que se requiere? Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel hasta la muerte. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, dice.
o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, yo no por eso me estoy justificando, pero el que me juzga es Yahweh. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Adón, el cual va a aclarar también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Elohim. La base del examen en el juicio del trono se refiere, y vamos a centrarnos en 3 preguntas básicas de fundamento, ¿no?, para poder desarrollar este estudio con más precisión, Ajim. ¿Qué es lo que se va a juzgar? ¿Por qué se va a juzgar? ¿Y qué es lo que se va a tomar en cuenta en el juicio? O sea, el juicio se va a llevar a cabo en diferentes etapas. Amén. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 15. Dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, y si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Si la obra de alguno se quemare, él va a sufrir la pérdida. ¿Quién sufre? La persona. O sea que se va a tomar en cuenta lo inútil que fuiste por causa del pecado que hiciste. En ese juicio no se tomará en cuenta el pecado, porque el juicio no es para condenar, sino para galardonar. Pero si no hay ahí lo que tenía que haber, se tomará en cuenta. Amén. Prueba de esto es el término que Shaul utilizó para referirse en 2 de Corintios 5:10. Que significa cosas malas en cuanto a inutilidad. No algo malo como pecado, sino lo inútil, lo que no tenía valor. Y eso es lo que muchas veces la persona se esfuerza y requiere de mucho esfuerzo mental y tiempo y bla, bla, bla y palabras para algo que no da fruto. Y eso se considera inútil. Y es la palabra que utiliza Shaul en 2 de Corintios 5:10. Ahora, la palabra que se utiliza para referirse al pecado, sabemos que es hatá. Dice el texto: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Mashiach, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, o sea, sea útil o sea inútil. Sea algo productivo, le voy a dar sinónimo para que usted me vaya entendiendo. Sea algo productivo o sea algo que no sirva para nada. Sea algo para ganar o sea algo que te haga perder el tiempo. ¿Me va entendiendo? Por eso yo le decía, le preguntaba hace unos minutos, ¿en qué está gastando usted sus fuerzas? Incluso mentalmente. Esto indica también que todo el tiempo que pases en el pecado y que por causa de eso seas inútil para Elohim, le vas a dar cuentas a Él. Y Mashiach te lo dirá en el tribunal. Dame cuenta del tiempo que estuviste en el pecado. El pecado, yo te lo perdoné. Yo perdoné tu pecado, tus faltas. Pero el tiempo no lo paso por alto, dice el Eterno. Y el tiempo, Ajim, es muy importante. Dice también Shaul en Filipenses que debemos de aprovechar el tiempo porque los días son malos. Es por eso que Shaul nos exhorta a que seamos administradores del tiempo. Pasar el tiempo en el pecado es cercenar el propósito de Elohim en nuestras vidas. Dice Efesios capítulo 5, versículo 14 al 17. Despiértate tú que duermes y levántate de los que están muertos y te alumbrará el Mashiach. Mirad pues con diligencia cómo andas,
No como necios, sino como entendidos, sabios, aprovechando muy bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean tontos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Yahweh. No entiendo cuál es la voluntad de Yahweh. Voy a orar, voy a ayunar. ¿Cuál es la voluntad de Yahweh? La voluntad de Yahweh ya fue escrita. Colosenses, capítulo 4, versículos 5 al 6. Colosenses 4, versos 5 al 6. ¿Qué dice? Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Por qué dice sazonada con sal? ¿Tiene que agarrar un salero y cada vez que habla se lo echa en la boca? No, con gracia, acompañada del favor divino. O sea, mire, le voy a dar un ejemplo. Si usted está con el Todopoderoso, bendito sea su nombre, usted está con el Todopoderoso, usted está haciendo lo que a Él le gusta, usted alegra el corazón de nuestro Padre, y usted en el momento que va a hablar, ¿sabe lo que va a tener? El respaldo de Todopoderoso en su vida. Pero muchas veces la persona va a hablar y no lo respalda ni el vecino, porque él sabe que está chueco, él sabe que está en tinieblas, él sabe que tiene una máscara, ella sabe que está con una máscara. Por eso no tiene el respaldo del Eterno. Pero no hay nada mejor que primero ganar el favor del Eterno para luego ir y cumplir el propósito. Y no al revés, como los hipócritas hacen. Sheliach Shaul, cuando trata de la redención del tiempo, se refiere a la forma de conducirse en la vida. Es decir, aprovechando al máximo cada oportunidad que el Eterno nos presenta en su bendito propósito. Y que de paso son oportunidades que nunca vuelven atrás. ¿Sabía usted eso? Son oportunidades que el Eterno pone una vez en la vida y para siempre. No vuelven atrás esas oportunidades. Aunque nosotros querramos construirlas a esas oportunidades, no van a volver si las desaprovechamos. El necio no entiende ni capta los tiempos de Yahweh. Vive en su antojo. Y es por esa causa que no se conduce en sabiduría, sino que pierde todas las oportunidades que el Eterno le presenta en la vida para desarrollar en él su propósito. No sabe, no entiende que cada oportunidad que perdemos en la vida, de ella tendremos que dar cuentas a Yahweh. No sabe eso, por eso es necio. Cada milésima de segundo, escuche muy bien, cada milésima de segundo que usted le dedique al pecado lo lleva a ser un inútil. ¿Y qué es lo que resta? Resta galardones. El pecado resta galardones. Por eso Shaul dijo: mirad muy bien, pues, con diligencia, cómo andan, cómo se conducen, no como estúpidos, sino como sabios, aprovechando muy bien el tiempo. No sean insensatos, sino más bien entendidos de cuál es la voluntad de Yahweh. El necio, vuelvo a decir, no entiende los tiempos de Yahweh. Por eso vive en su propio calendario. Redimir el tiempo tiene que ver con dar pasos concretos, siendo prudentes en esta vida. Anótelo. Redimir el tiempo tiene que ver con dar pasos concretos, siendo prudentes en esta vida, dedicando todo nuestro ser a Yahweh, evitando así que la vida se desmorone por cosas secundarias. Incluso un mal pensamiento. Redimir el tiempo
Es entender que se vive una sola vez en la vida. Que nuestra vida es como una moneda. Solo podemos comprar una sola vez con ella. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en qué vamos a invertir nuestra vida. El necio, como desconoce los tiempos, vive como si nunca tuviera el fin. Como si la vida fuera eterna. Como si el tiempo no pasara. ¿Qué es redimir el tiempo? Shaul lo explicó. Es entender que en la vida hay caminos que no tienen regreso. Que lo que transitamos queda en el pasado y con el pasado ya no podemos hacer nada. Que debemos ocuparnos del presente, pero en beneficio de Malhut HaShamayim, del reino de los cielos. Y tenemos que construir para el futuro. No vivir el futuro, vivir el presente, pero construir para el futuro. Eso es tener visión. Es también entender que las causalidades que vienen de Yahweh, no las casualidades, las causalidades que vienen de Yahweh, son grandes oportunidades que tenemos para la implantación y el crecimiento del reino del Eterno. Y que si nosotros somos parte de eso y nos unimos a la visión de nuestro Padre, lo que Él ha encomendado, va a repercutir a nuestro beneficio. O sea, vamos a ser bendecidos. Es entender que no debemos invertir el tiempo en lo que no beneficia para nada, en lo que es vano, en lo que es vacío, en lo que es hueco. Es entender que la vida es como un gran terreno que se te dio para cultivarlo, para sembrarlo, para darle cuidado. Pero usted decide lo que va a sembrar. De una cosa usted y yo tenemos que estar seguros. Lo que sembremos es lo que vamos a recibir. El terreno ya se nos entregó. Lo que sembremos en ese campo es lo que vamos a recibir. Tenemos que entender que la vida es como un papel en blanco, ajín, que se nos dio para apuntar. ¿Está usted apuntando? ¿Tiene su anotador? Vamos apuntando. Podemos escribir lo que queramos en él. Pero ¿qué pasa? Lo que escribamos nunca lo vamos a poder borrar. Amén. Hay que tomar las cosas con seriedad. El trono de Mashiach es un tema sumamente importante. ¿Por qué la gente se pone cómoda? ¿Por qué la gente estira las piernas y se pone cómoda pensando que todo va a pasar tranquilamente? No, amados, no es así. Así como esa hoja blanca que se escribe, pero no se puede borrar, es nuestra vida. Tenemos que entender que somos libres. Escuche muy bien, usted que está a través de internet. Somos libres para tomar cualquier decisión. Somos libres, pero no somos libres de las consecuencias. Amén. Somos libres de tomar decisiones, pero no somos libres de las consecuencias. Por lo tanto, tenemos que ser prudentes con las decisiones que tomamos. Escuche el tema de la toma de decisiones. Lo duro del caso es que algún día en esta vida, algún día, no sabemos cuándo, pero algún día en esta vida daremos cuenta que por causa del pecado, en cuanto a la relación con el Eterno y a su propósito, se pierde el tiempo y también se pierde todo. Sobre todo eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Nada se va a pasar por alto en el tribunal de Mashiach. Entonces, para mayor comprensión en lo que tiene que ver, amados ajín, con la redención, con la administración del tiempo,
vamos a hablar de dos temas importantes. Hay un término, ¿sí?, que la Escritura utiliza para hacer referencia al tiempo de los hombres, que se define en lo que es segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, decenios, quinquenios, milenios, etc. Podemos seguir. Cantidad. Pero también hay un tiempo específico y determinado que está ajustado a la voluntad y al propósito de Elohim. Es el tiempo que el Eterno, dentro del tiempo de los hombres, porque el Eterno no está, no sé si ustedes sabían, pero el Eterno no está ajustado a tiempo y espacio, como nosotros. Él está fuera de todo eso. Nosotros estamos dentro del tiempo, pero el tiempo lo creó Él. A ver si me está entendiendo. Ahora, ese otro término, en cuanto al Eterno, es cuando el Eterno en su designio decide hacer algo específico y determinante con un individuo en un lugar apropiado. ¿Sí? La voluntad del Eterno es plena. Cuando nosotros no entendemos los tiempos de Elohim, cuando nosotros vivimos solamente el primer tiempo, que fue el que expliqué, que es nuestro tiempo, ¿sí? Cayó el sol, tengo sueño, me voy a dormir, vivo mi tiempo, tengo hambre, voy a comer, ¿sí? Es hora de ir a trabajar, se me hace tarde, me voy al trabajo. Estoy viviendo mis tiempos, pero eso no es el tiempo de Elohim. Ese es el tiempo del hombre. El tiempo de Elohim, como decíamos, nosotros cuando no entendemos esos tiempos, perdemos una oportunidad para surgir en la vida. Pero con todo y que conozcamos los tiempos de Elohim, nunca podrá desarrollarlos si somos buenos administradores del tiempo en el que nosotros vivimos. Jamás el Eterno va a poder desarrollar su propósito en nosotros mientras andemos perdiendo nuestro tiempo, obviamente, como lo dije, sumergidos en el pecado y en la inutilidad, ¿sí? Porque el pecado te hace inútil. Ahora, dice la Escritura que sin santidad nadie verá a Yahweh. Sin santidad. Tanto en la salud, tanto en el hogar, tanto en las finanzas, tanto en tu vida, en tus relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una lista enorme. La vida de santidad es un principio inalterable para poder crecer en todo lo que el Eterno tiene. O sea, yo puedo hacer muchas cosas. ¿Sí? Puedo hacer muchas cosas. Pero si yo no tengo en cuenta los principios, los propósitos y la voluntad del Eterno en mi vida, no voy a llegar ni a la esquina. ¿Cuántos me están siguiendo? O sea, el Eterno toma en cuenta si somos realmente administradores del tiempo y conocedores del tiempo. También en el juicio se tomará en cuenta los daños que hemos hecho y que no hemos restituido por causa del pecado. ¿Sí? Lo mejor que puedes hacer, y no te estoy hablando que seas un cómico, un burlón, un payaso, pero es hacer feliz a la gente, no un comediante, no un cuentachistes, sino una persona que desprenda simjá. Porque lo peor que hay es hacer llorar a la gente, herir a la gente, lastimarla. Todos los daños que se ocasionan por causa del pecado, y cuando hablamos pecado hablamos de muchas cosas, yo lo estoy resumiendo, y que en la vida no se restaura, se dará cuenta al Eterno por cada uno de ellos.
La ley de la restauración para Elohim tiene mucho valor y Él la aplica constantemente. Por eso quiere que nosotros la apliquemos. Hasta el punto que envió a Yeshua para restaurar lo que Él no había dañado. La ley de la restauración es una ley divina que Él aplica. ¿Sí? Se cayó, tiró el hermano, tiró el plato, se rompió, miles de pedazos de cristal, de vidrio. Voy yo, compro uno nuevo o lo reparo. Un ejemplo. Sin embargo, el hombre, ¿qué es lo que pensaba? Estamos todos perdidos, separados por causa de nuestro pecado. Estamos enemistados con nuestro Elohim. Sin embargo, el Eterno dijo, no, enviaré a mi Hijo, enviaré el propósito para que venga la restauración. Incluso se llevó a cabo y muchos no entendieron. Es por esa causa, para Yeshua, que tuvo tanto valor lo que Zaqueo hizo, restaurar los daños que él había ocasionado. En Lucas capítulo 19, versículo 8 al 10, Lucas 19, verso 8 al 10, dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Adón: he aquí, Adón, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Yeshua le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, que él se complació en eso porque vio restauración, vio frutos de restauración, vio frutos dignos de arrepentimiento. Y eso es bueno, es saludable. Amén. La sangre de Yeshua nos limpia de todo pecado, pero no va a pasar por alto los daños que se ocasionan a causa del pecado, a menos que se restauren. La sangre de Yeshua nos limpia, pero los daños que no se restauren no se van a pasar por alto. Amén, Ajim. Eso es importante. La demanda que Elohim le hizo a David por causa del pecado que cometió en contra de Urías era que se hiciera cargo de Betsabé, que restaurara en parte los daños que había ocasionado. Dice segundo de Samuel 12, versículo 24: y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Yahweh. Tenemos que ser muy prudentes en esta vida, Jim, para no dañar a nadie. Tenemos que tomar en cuenta los ejemplos, los valores que hay en la Biblia. O sea, el Eterno puso valores en la gente que son intrínsecos, que independientemente en la condición en la que estén ellos, ¿sí?, valen. O sea, evitemos de hacer daños, porque todos los que no restituyamos, no reparemos, daremos cuenta, Elohim. Y eso es importante. Como dijimos recién, restan galardones. Restan galardones. Punto número 3. También se tomará en cuenta lo que hiciste que Elohim no te mandó a hacer. Repito, se tomará en cuenta lo que hiciste que Elohim no te mandó a hacer. Y lo que no hiciste de lo que Él sí te mandó a hacer. Eso también darás cuenta. Muchas personas dicen: ¿y cómo será el juicio? ¿Y qué se llevará a cabo? ¿Y qué se va a preguntar? ¿Y qué hay que dar cuenta? ¿De qué? ¿Y cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Todos estos puntos son importantes. Por eso yo les digo, Ajim, sirvan al Eterno, comprométanse, dejen de estar tanto perdiendo el tiempo, mirando el techo, dejen de estar en la bobería, en el entretenimiento. Dejen de jugar a creyentes, comprométanse, en serio, porque esto es fuego consumidor, no es hacer el montón. En cuanto a la obra
Hay factores que se deben analizar y tomar en cuenta para mayor comprensión de los valores que tienen el hacer y el quedarse cruzado de brazos, no hacer nada. Nosotros tenemos que saber, como obreros y siervos comprometidos con Yahweh, no con los hombres, que siempre va a ser mejor hacer. Siempre va a ser mejor hacer que quedarse cruzado de brazos. Siempre va a ser mejor, como dicen por ahí, morir en el intento. ¿Sí? Llegó Mashiach, pero ¿saben qué? Él estaba ocupado y él estaba haciendo muchas cosas. Él estaba revolucionando muchas cosas que estaban atascadas, que estaban quietas. Eso es bueno. Que ver una persona muy sentada, esperando y viendo pasar el tiempo. No se tomará en cuenta la obra misma, sino el carácter de la obra. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, porque el término que se usa en la traducción hebrea de 2 Corintios 5:10, comparecer en el hebreo significa ser puesto en manifiesto. O sea, el texto literalmente dice, porque es necesario que todos nosotros seamos puestos en manifiesto en el tribunal de Mashiach, en el trono de Mashiach. Kizé, como dijimos, Kizé din a Mashiach, dice el texto. O sea, esto indica, Jim, y sugiere que el propósito es hacer una manifestación y una demostración no de la obra, sino del motivo, es decir, el carácter esencial del individuo. Esta palabra también fue la que Shaul utilizó en 1 Corintios 3:13 cuando dijo que la obra, y esto acá habla del carácter de la obra, se hará manifiesto. ¿Sí? O sea, esto indica, Jim, que nadie va a recibir galardones por obra, sino por el carácter de la obra. Eso es lo que vale, porque es el carácter y el motivo lo que se va a tomar en cuenta, el juicio, no la obra. ¿Amén? ¿Saben por qué? Les voy a dar un ejemplo. Muchas personas guardan Shabbat, ¿sí o no? ¿Pero aman al Eterno? No. Espérese, Roe, ¿cómo que guardan el Shabbat y no aman al Eterno? Sí. ¿Cómo es eso? Sí, porque se detienen solamente el séptimo día y no van a trabajar. Pero no sirven al Eterno, no estudian Torah, no dan frutos, no hacen nada al respecto, no crecen espiritualmente, entonces no le aman. O sea, es fruto. ¿Qué es lo que dice acá? ¿Cuál es la obra? Hacer, guardar el Shabbat. Ok, pero el motivo y el propósito, porque le amas. Entonces hay fruto. Y eso es lo que se va a tomar en cuenta. O sea, que vamos a tomar una persona, un ejemplo, una persona se toma en cuenta, tiene muchas obras, se la da vuelta, pero no hay ningún propósito que esté dentro de la obra del Eterno, de la voluntad del Eterno. Entonces la persona, todas esas obras son nada, son basura. Eso es lo que está diciendo acá. O sea, podemos, es como decir el que anda con el talí, ¿es un mandamiento? Deuteronomio 22:2, pero no lo usa nunca. Pero se lo compró. Obra, carácter, no lo usa, para afuera. ¿Se entiende, Jim? Se compró una Torá. Pero tiene Torá, es israelita, pero no la estudia, es un goy. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Todo esto es importante, Ajim. Los términos hebreos nos dan claridad. Dice Jeremías 17:10, yo Yahweh, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno, según su camino, según el fruto de sus obras. En el hebreo, donde dice según el fruto, dice según el propósito, según el carácter, según el contenido de sus obras. Las obras son el envase, pero lo que me importa a mí no es el envase, es el contenido. Porque te puedo dar 10.000 botellas, pero si están vacías, si no tienen nada, no sirve para nada.
vas a acumular botellas. Y así son las gentes, las personas. Romanos 2, versículos 5 al 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Elohim, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahí también aparece el término. Amén. Le estoy dando en español, pero estos son versículos que aparecen en el hebreo. Apocalipsis 2:23 dice: todas las asambleas sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Amén. Entonces, note, amado, que cuando en Romanos 2, que leímos recién, versículos 5 y 6, en 1 Corintios 3:13 y otras citas más como la de Jeremías, dice que cada quien recibirá según su obra. Se refiere a la obra que Elohim le mandó a hacer y no según su propia obra, a merced de un capricho con motivos incorrectos. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, al azar, escogemos a alguien, ¿qué le mandó a hacer el Eterno? ¿Qué me respondería? ¿Tiene usted bien, pero así en segundos, la respuesta? Esto y esto. ¿Qué velocidad? Porque lo estoy viviendo. Estoy tan comprometido que lo tengo acá grabado en mi mente, lo que tengo que hacer. Como le dije a una persona una vez, ¿es usted hijo de Elohim? ¿Es usted hijo de Elohim? Con talit y todo. Cuando la persona está comprometida, no duda ni un segundo de lo que tiene por delante. Indica que se tomará en cuenta sobre la obra los motivos que te llevaron a hacer la obra. ¿Por qué hiciste eso? La pregunta. Como un hijo, ¿no? ¿Por qué hiciste eso? Creí que era lo correcto, creíste mal. Eso no era lo correcto. Yo te mandé otra cosa. Ya estás viviendo tu propio reino. Yo pensé que estaba bien. A mí no me interesa lo que piensas. Me interesa que obedezcas lo que te mandé a que hicieras. La obediencia es sujeción plena. No es sujeción cuando estoy de buenas. Y cuando me encapricho me saco la cobertura, la tiro contra el piso y me empaqué y ya me voy a otra religión. Y ya acá me voy a vestir de payaso pero con peluca verde, no amarilla. ¿Se entiende? Eso no es así, Ajim. El punto importante acá a tratar es que la Escritura dice que el motivo que te lleva a hacer las cosas se juzgará. Vamos a analizar el pensamiento del Sheliach Shaul cuando le describe a los corintios acerca de este asunto. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10 al 15. Repito, Primera de Corintios 3, verso 10 al 15. Anótelo, le doy tiempo. ¿Lo tienen, Ajim? Baruch Hashem. Dice: conforme a la gracia de Elohim que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yahshua el Mesías. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día, o sea, el juicio, la declarará. Pues por el fuego, ¿por qué dice el fuego? Porque representa el juicio, será revelada. Y la obra, o sea, el carácter de lo que te llevó a hacer las cosas, de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, o sea, los galardones. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Pérdida de qué? De los galardones. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, dice. O
O sea, para el Eterno no cuenta la obra que hacemos si Él no la mandó a hacer. Repito, para el Eterno no cuenta, no sirve para nada la obra que hacemos si Él no la mandó a hacer. Porque no son nuestros placeres, no son nuestros propósitos, no son nuestras metas, no son nuestras ambiciones, nuestros esfuerzos, nuestros objetivos lo que le interesa a Elohim. Amén. Si lo que estamos haciendo Él no lo mandó a hacer, eso no tiene ningún valor para Elohim en el día del juicio. Edificar otra cosa de la que ya está edificada y la que ya se mandó a hacer, dice Shaul a los Corintios 3, 10 al 15. Amén. ¿Sirve de algo? No, no sirve de nada. No sirve. A mí me parecía que estaba bien. No, no está bien. Te pareció que estaba bien, pero no está bien. Eso el Eterno no mandó que hicieras eso. Entonces nuestros mejores motivos no pueden ocupar el lugar de la voluntad de Yahweh en nuestra vida. Nuestro motivo puede ser muy correcto para obrar para Él, pero si lo que hacemos no fue lo que Él nos mandó a hacer, perdimos nuestro tiempo. Y con ellos parte de nuestros galardones. Porque con el tiempo también se van los galardones. Porque no somos nosotros obrando en Elohim, sino Elohim obrando en nosotros. Si la gente piensa que es la persona obrando en Elohim, está mal. Porque ya levantó su propio reino. Pero es al revés. Nosotros somos siervos y Él es nuestro Elohim. Anu Abdu. Somos siervos. Dice Lucas 17:10. Amén. Dice, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, hicimos. O sea, si haciendo lo que el Eterno nos manda hacer somos inútiles, ¿cuánto más si hacemos lo que Él no nos manda hacer? Lo explico de vuelta. Si haciendo lo que el Eterno nos mandó hacer somos llamados inútiles, ¿cuánto mayor si hacemos lo que Él no nos mandó hacer? Hechos capítulo 16, versos 6 al 10. Tenemos que entender aquí que la obra del Eterno y la voluntad de Elohim, aunque parezcan una misma cosa, son totalmente diferentes. Vamos a ver este punto en Hechos, capítulo 16, versos 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Ruach HaKodesh hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Ruach no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Shaul una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Elohim nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Este es un ejemplo muy claro. Si analizamos este pasaje aquí detenidamente, nos vamos a dar cuenta que Asia y Bitinia representan la obra de Elohim, mientras que Macedonia representa su voluntad. Amén. Una cosa es la obra del Eterno y otra cosa es la voluntad del Eterno. Iban a hacer la obra, pero la voluntad ahora era que fueran a Macedonia. Amén. Entonces, al mostrársele al Sheliach Shaul la visión, él entendió por el Ruach HaKodesh que la voluntad de Elohim era que estuvieran en Macedonia, era que fueran para allá, y no en Asia o en Bitinia, que encierra y representa, como dijimos, a la obra. O sea, es un ejemplo, lo estoy ilustrando, para que usted vea que muchas veces, si el Eterno te manda a hacer algo, hay que hacerlo. Amén. Y esto lo sabemos por el término que aparece en el Pasuk, que Sheliach Shaul expresa cuando dijo, dado por cierto que Elohim nos llamaba para, o sea, el Eterno nos llamaba.
En el libro de Samuel, ahí nos muestra también esta verdad en el caso de que se dio en el rey Saúl, ¿no? Cuando fue confrontado por Samuel. Vamos a ir a 1 de Samuel 15, versículo 13 al 23. Primero de Samuel 15, versículo 13 al 23. Cuando lo tenga me dice amén. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Yahweh. Yo he cumplido la palabra de Yahweh. Samuel entonces dijo: pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Yahweh tu Elohim, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Yahweh me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y Yahweh te ha ungido por rey sobre Israel. Y Yahweh te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Yahweh, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Yahweh? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Yahweh y fui a la misión que Yahweh me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias de la maldición, para ofrecer sacrificios a Yahweh tu Elohim en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Yahweh? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, Él también te ha desechado para que no seas rey. Creí que estaba bien, creíste mal. Creí que estaba haciendo lo correcto. No, no era así. Fíjese que los holocaustos, que en este caso representa la obra, no tuvieron valor para Elohim. ¿Por qué? Porque no se prestó atención a su palabra, que en este caso es la voluntad. Había que escuchar la palabra de Yahweh. ¿Sí? Vamos todos a trabajar, hay que hacer esto. No, momento, ¿qué vas a hacer? Vamos a celebrar la fiesta, ¿cómo la vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes lo que hay que hacer en la fiesta? No sé lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué vas a ir a guardar? Un ejemplo. La obra, las fiestas, la voluntad, cómo hay que hacerlas. Un ejemplo. Cuando nos presentemos en el tribunal de Mashiach, se nos va a pedir cuentas por lo que Él nos mandó a hacer. Y le puedes presentar a Mashiach toda una obra que realizaste en toda la vida, que Él te va a responder con seguridad. Estuviste toda una vida haciendo mi obra y nunca hiciste mi voluntad. Según esta verdad, para efecto de Elohim, no tienes galardones. ¿Por qué? Porque te desenvolviste en su obra, pero nunca hiciste su voluntad. Según el testimonio de Yeshua, no tendremos problemas en el tribunal si nos presentamos con obras que hicimos que representan su voluntad. Y esto indica, amados Sajín, que el hacer su obra en su voluntad es elogiado y galardonado en el tribunal. Yeshua dijo en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué está primero, la obra o la voluntad? La voluntad. Amén. ¿Cuál es la obra? Guardar Shabbat. Voluntad, ¿cómo hay que hacerlo?
porque si no cada uno guarda su propio Shabbat. Pero si no está la palabra y la instrucción, no hay voluntad. ¿Cómo conozco la voluntad? Conociendo la Escritura. Y si conozco la Escritura, sé lo que voy a tener que hacer y me voy a pegar a la voluntad del Creador. Y entonces voy a cumplir la obra. La consecuencia va a ser la obra. Observe, amado, amada, que la voluntad está por delante de la obra. Cualquiera que sea la obra, aunque lleve los mejores motivos para hacerla, no debe estar por delante de la voluntad de Yahweh. Yahweh dice que su voluntad es sobre todas las cosas. Amén. El gran trono de Mashiach se prepara para el gran juicio a su amado pueblo. Que nuestro Padre Eterno haya dado instrucción, dirección, y que juntos podamos animarnos unos a otros en este caminar, que juntos sigamos tomados de la mano, esforzándonos y animándonos en el nombre de Yeshua para cumplir su bendita voluntad y por ende que estemos en su obra. Abba Kadosh, en el nombre de Yeshua, HaMashiach, Padre Eterno, levanta tu trono sobre cada corazón, sobre cada vida, Abba, y que en el nombre bendito de Yeshua, Padre Eterno, puedas dar luz y dirección de lo alto, Rey poderoso. Beshen Yeshua HaMashiach. Danos, Padre Eterno, danos de esa porción que necesitamos, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Toda Rabalejá por tu instrucción, por tu consejo, por tu preciosa voluntad, Abba, que nos enseñas en tu palabra. Beshen Yeshua HaMashiach. Amén y amén.